Recuerdo que cuando tenía apenas 5 años no era diagnosticado como tal. Verán, he sido, desde que tengo memoria, he sido muy imperativo. Mi madre decía que solía ver señales en mí que no veían otros niños. A partir de los 2 años ya había comenzado mi desarrollo con el Asperger. Recuerdo que ella me dijo una vez que cuando nací era muy adelantado en todo. Yo me adelanté. Ya sabía caminar, hablar, gatear. A duras penas podía pronunciar la R. Era lo que más se me dificultaba. Cuando fui creciendo los síntomas, me he sentido más solitario. Solo podía hablar con personas que conocía. He sufrido muchas burlas. He conocido bullying desde que tengo memoria. No he tenido amigos desde hace mucho. Casi nadie entiende cómo soy. Casi nadie sabe mis gustos. Desde los 4 años tuve el síndrome de Asperger. De eso cambió completamente mi vida. Cuando me dijeron eso, no me lo podía creer. Estaba mucho más, ya me sentía un tanto más raro que de costumbre. No era fácil socializar para mí. No era sencillo conseguir algún amigo. Y cuando hablaba con una persona, siempre tenía la manía de que solo estaban conmigo para preguntarme qué hora es, para saludarme, para que les preste algo, un lápiz o algo. Eso ha sido desde siempre. Aunque no es tan serio como yo pensé. Quiero decir, a cualquiera le piden todas esas cosas, pero era muy seguido para mí. La mayor parte de mi vida la he pasado pensando solo en mí, moviendo las manos de manera rara, mirando para todos lados, llorando por lo que sea. Lo sigo haciendo, pero ya más o menos sé controlarme. Desde que me di cuenta de que tenía Asperger, mis padres y mi hermano fueron los únicos que me apoyaron. Y eso que ellos tampoco lo entendían. Quiero que ustedes comprendan muy bien esto de Asperger. Este video trata de eso. De cómo fue que yo logré manejar mi Asperger. De cómo fue de básicamente todo eso. Voy a hablarles acerca de cómo es el Asperger y eso. Voy a dejarles de vez en cuando preguntas para que ustedes opinen. Sin embargo, solo espero que esto no cambie para nada cosas, la manera en que ustedes piensen de mí.
Quiero decir, algunos tal vez no me conozcan, pero al menos quiero dejarles una huella en sus memorias para que tengan siempre a alguien a quien recordar. Este video se titula Datos e información sobre el síndrome de Asperger. Tema número 1. ¿Qué es el Asperger y cuáles son sus señales de alarma? Verán, existe un centro de control y prevención en Estados Unidos, el cual afirma que solo uno de cada 59 niños posee algún tipo de trastorno de espectro autista, también conocido como TEA. El TEA es conocido por ser una alteración en las personas en sus estados de comunicación, socialización y de lenguaje alguno al tratar de expresarse, los cuales suelen empezar desde edades muy tempranas, desde los 5 años específicamente. Luego prevalecen hasta edades adolescentes y terminan en edades adultas, donde son casos mucho más serios. Uno de los síndromes de TEA más frecuentes es el síndrome de Asperger. Este se puede identificar desde edades muy tempranas, y si eso llega a pasar, puede dar inicio a conllevar a iniciar terapias que lleguen a fortalecer esas capacidades y fortalezas, maximizarlas, dicho de otro modo, maximizarlas, con el único propósito de crear un desmovilizamiento tanto social como de aprendizaje. A continuación les voy a explicar 5 señales de alarma que deben tener en cuenta para identificar a una persona con Asperger. Si bien es cierto, este mismo campo no es muy peculiar, solo hace que los que tengan Asperger se interesen en temas más neuróticos, por así decirlo, como dinosaurios, automóviles, los números, planetas, cualquier tipo de cosa. Hace que estos recolecten toda clase de datos y se vuelvan expertos, por así decirlo, y que solo terminen hablando sobre eso a más no poder, así de simple. En eso consisten sus intereses. Solo se interesan en un tema y se encargan de recolectar mucha información acerca de él, datos, y explicarlos con lujos de detalles y todo. Así de simple. En esta señal hace que los niños tengan algunas dificultades para entonar y pronunciar bien sus voces. Suelen escucharse robotizadas o con algún tipo de acento extranjero, en mi caso mexicano. Si bien es cierto, esta señal no diagnostica casi nada, pero sí es un buen primer paso para empezar a hacer investigaciones sobre eso. Si bien es cierto, las dificultades sociales suelen darse muy frecuentes y son más que todo en edades tempranas. Con la falta de socialización y de contacto visual en una persona, al querer identificar las necesidades e intereses de otros, suele darse con mucha frecuencia a los niños con Asperger. Todos aquí conocemos cómo son las pataletas, las típicas que hace un pequeño niño cuando quiere algo y no se lo dan, y ese tipo de cosas. Bueno, en los Asperger funciona de una manera distinta. Verán, existen miles de texturas que causan sobreestimulación y ese tipo de cosas. Por ejemplo, con luces con un gran brillo o algún ruido fuerte, suele generar este tipo de cosas en los niños que tienen Asperger. De eso consiste esta cuarta señal. Pongan atención, esta señal sí es la más importante. En esta, los que tienen Asperger suelen desconcentrarse mucho por la falta de rutina que tienen en sus actividades diarias. Suelen ser muy dedicados a la hora de cumplir sus horarios, y con un pequeño cambio de último momento pueden generar varios choques de emociones, por así decirlo. Muy bien, en esta parte voy a dejarles una pregunta que quiero que respondan.
quiero que ustedes den sus opiniones acerca de lo que piensan de esto. Verán, ¿por qué es importante tener en cuenta las 5 señales que di anteriormente? Esa es la pregunta. Y les daré tiempo para responder. Espero hayan respondido a la pregunta porque, verán, por el simple hecho de que el Asperger sea muy frecuente en este medio, si una de las señales que dije anteriormente se llega a identificar, lo mejor que se puede hacer es consultar a algún especialista, como a un psicólogo, un terapeuta, algún doctor, cualquiera. Y si el diagnóstico es 100% confirmado, lo mejor que se puede hacer es aceptarlo, dándole capacitación al menor y apoyando a los padres en el seguimiento de sus terapias y toda clase de citas. Dato importante: los niños que tienen este síndrome no tienen una segunda condición que deteriore de manera grave su parte motora, pero sí tienen varias dificultades en sus relaciones interpersonales. Por ejemplo, hablando con otras personas, haciendo contacto visual, toda esa clase de cosas es lo más frecuente. Por eso se recomienda apoyo para los padres y todo eso, porque al ver que un niño logre desarrollar todas sus habilidades, es un buen apoyo para que tengan un mejor desarrollo. Tema número 2: el Asperger de la infancia. Vamos a entrar en este momento más a fondo en el tema. El Asperger es un trastorno incluido dentro del ya conocido espectro autista. En este, solamente afecta en las personas sus relaciones de comunicación, su socialización tanto verbal como no verbal, genera grandes resistencias ante la aceptación de algún cambio, hace que sus pensamientos se vuelvan más inflexibles y puede generar campos de interés muy estrechos y absorbentes, por así decirlo. Verán, los que padecen de Asperger suelen ser tachados como grandes expertos en sus habilidades de memoria, como memorizando toda clase de hechos, figuras históricas, fechas importantes, alguna época que les guste, entre otras cosas. Muchas de estas personas suelen ser destacadas fuera del campo de las matemáticas o las ciencias. Claro, como todos los síntomas, hay un rango de severidad. Por ejemplo, si hay un niño que es levemente afectado pero diagnosticado con Asperger, suele ser como tal un no diagnosticado, y termina siendo tachado como raro o en varios casos excéntrico, como muchos piensan. Verán, teniendo en cuenta que el Asperger puede ser un síndrome mucho más conocido que otros, sigue siendo una condición rara y desconocida que ni siquiera un profesional es capaz de descifrar. Algo importante es que el Asperger suele también afectar más a hombres que a mujeres. Para explicarse de una manera más general, el síndrome de Asperger suele afectar a los niños en sus habilidades para crear amigos, ya que ellos no entienden muy bien todas las pistas y señales que se necesitan para hacerlo. Para ellos, la felicidad son sus rutinas y tener un ambiente mucho más estructurado. Pero si llega a ocurrir una situación en donde ellos deben escoger qué hacer, suelen caer en las actividades preferidas que ellos les gustan hacer. Los que tienen Asperger les encanta ser alabados, ser los primeros en todo. Básicamente para ellos la victoria es como un sueño, pero con algún fracaso, una imperfección o alguna crítica que ellos reciban, no les es fácil sobrellevarla en muchos casos. Verán, esto es importante. Ellos suelen tener un mal comportamiento a la hora de expresarse, pero esto solo funciona
por sus frustraciones y las ansiedades que tienen, o como dije anteriormente, su falta de socialización. Básicamente, suelen darse ese tipo de cosas. Para los Asperger solamente se necesitan los siguientes valores, que son el amor, la dulzura, la comprensión, el cuidado, la paciencia. Temas 3, 4 y 5. Diagnóstico, síntomas y tratamientos para el Asperger. En la parte del diagnóstico no hay mucho conocimiento acerca de las causas que predispone este síndrome, pero eso no quiere decir que hayan factores de los que pueda predisponer. Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares que sean diagnosticados con el síndrome del cromosoma X frágil o con el síndrome de Rett, y los bebés que nacen tenían antes de sus 26 semanas de gestación. Como tal, esos serían las 4 señales que se requieren en el diagnóstico. En la parte de los síntomas, como dije anteriormente, el síntoma principal es la afectación en sus relaciones sociales. Pero también existen otro tipo de síntomas que también son importantes y que hay que tener en cuenta. Entre estas están la inmadurez emocional, que parece como si hubieran madurado de manera física y de manera psicológica, pero de manera emocional siguen teniendo los sentimientos de un niño pequeño. Las rutinas autoimpuestas, que como dije anteriormente suelen ser muy dedicados a cumplir sus horarios. Los intereses limitados, ya que normalmente, como dije antes, suelen enfocarse solo en un tema y reunir toda clase de datos e información acerca de él, volviéndose expertos, por así decirlo. También tenemos los sentimientos de incomprensión y soledad, ya que por el hecho de no saber cómo socializar, ellos se esconden en la soledad y no vuelven a salir, y no comprenden muy bien el hecho de hacer amigos. Las dificultades en la flexibilidad del pensamiento, ya que por esto mismo suelen presentar varias dificultades, como problemas académicos, cambios de profesores, adaptaciones de los horarios, entre cualquier otra cosa. También tenemos la dificultad para trabajar en equipo, ya que, seamos honestos, lo que uno menos quiere es que cuando alguien se haga en algún grupo de trabajo, terminen dejándole a una persona hacer todo el trabajo, mientras los demás pues no hacen nada. Le dejan todo a él, a una sola persona, cuando en realidad deben ser todos los que deben aportar. Y también el mantenimiento de las relaciones de amistades o en varios casos con alguna pareja suele ser muy frecuente, considerando que las personas que dicen ser sus amigos solo están por él porque se sienten obligados porque tienen lástima de que se vean solos. Lo mismo con la pareja, no han tenido mucha suerte en el amor. La ansiedad y la depresión, aunque para algunos no sea algo serio, pero para otros sí, teniendo en cuenta la depresión. El perfeccionismo, ya que suelen ser muy perfeccionistas al entregar cualquier tipo de documento o trabajo. También suelen ser muy directos y decir en cualquier momento todo lo que piensan. Y sobre todo, se les dificulta mucho a la hora de comprender alguna broma, una metáfora o las ironías en cualquier caso. Lo importante, a pesar de que todos estos síntomas se encuentren como tal en el síndrome, suelen darse de una manera diferente en cada paciente. Por tanto, es necesario ser diagnosticados de manera individual para saber qué es lo que ellos tienen. Muy bien. Ahora voy a dejarles una segunda pregunta, que antes de llegar a los tratamientos, quiero que respondan. La pregunta es, según lo que dije anteriormente, ¿hay algún tratamiento o cura que pueda quitar el Asperger en algunas personas?
Ya con la pregunta resuelta, vamos a llegar a la parte de los tratamientos. A ver, tomando en cuenta que el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que, como su nombre lo dice, afecta el desarrollo y modifica el sistema nervioso, pues no existe tal tratamiento que pueda prevenir o curar este tipo de síndrome. Aunque a pesar de eso existen unas pautas y un sistema de psicoeducación para apoyar la función de promover la calidad de personas junto con sus familias. Para terminar, es muy importante tener en cuenta que hay que promoverles herramientas y darles siempre a ellos mismos una imagen buena de cómo se ven en realidad, de cómo son ellos mismos. Tema 6. Mitos falsos acerca del Asperger. Verán, como tal hay varios expertos que dicen que los dos comparten los mismos ideales y difieren en el estado, pero son dos síntomas completamente diferentes. Son diferentes porque el Asperger es un trastorno de generalización de desarrollo cuya trayectoria es diferente a la del autismo como tal. Este es incluido también en los ya conocidos TEA, pero tiene consecuencias tanto intelectuales como lingüísticas que cuando se presentan lo mantienen alejado del autismo clásico. Según la Confederación de Asperger en España, se ha calculado un mínimo de 450,000 personas que tienen algún tipo de TEA, uno por cada 100 nacimientos, para ser más específico. Y en estos, los que más que importan, son dos autismos. El autismo tipo Kraner y el síndrome de Asperger, que con una aproximación de un 18 y un 27% son los que más salen en estas. Este segundo mito es muy importante. El Asperger no es una enfermedad. No es cosa de buscar eufemismos. Hay dos razones por las cuales no lo es. 1. No se transmite ni se cura. Y 2. No causa ninguna dolencia o malestar en el que yo sufre. Solo es un trastorno en el desarrollo de la persona. Es por eso que no existe tal cura que pueda quitar el Asperger. Porque el Asperger es una condición que nos acompaña toda la vida. Y que si la logramos manejar con buenas estrategias, la iremos aprendiendo con un mayor o un menor esfuerzo. Es tal y como yo he estado haciendo. He recibido varias terapias y ahora creo que tengo una ruta más clara para controlar mi condición. El Asperger se manifiesta de 3 a 5 niños por cada 1,000 nacidos, aunque como tal suele afectar más a niños que a niñas. Según la Confederación de Asperger en España, existe un infradiagnóstico en las mujeres ya que sus presentaciones clínicas suelen ser diferentes. Pero bueno, eso no quiere decir que sea un trastorno infantil. O sea, sí, se asocia con un trastorno infantil ya que inicia desde los primeros años de la infancia, pero es algo crónico. O sea, solo se empieza a diagnosticar desde las edades adultas. Es todo. Este mito es importante también. Las personas, o sea, nosotros que tenemos Asperger, no rechazamos el querer relacionarnos con otras personas. Porque verán, el que tengamos dificultades para socializar no quiere decir que nosotros no podamos socializar. O sea, que no estemos interesados. Nosotros queremos conocer a otras personas, pero como no entendemos muy bien las mecánicas o fases que se necesitan para esto, pues podemos llegar a desesperarnos por no entablar una conversación con alguien. Algo importante, el que nosotros no podamos relacionarnos de una manera convencional no quiere decir que no sintamos el deseo de hacerlo. Eso es lo que afirma el señor José Antonio Peray Parado, director técnico de la Confederación de Asperger en España, ante la pregunta del RTVE.es. Lo que sucede es que ellos presentan diferentes maneras
de percibir una información o de relacionarse con los demás. Este mito también tiene importancia, aunque no es muy relevante. Las personas, o sea nosotros que tenemos Asperger, no nos consideramos asexuales, o sea, no somos asexuales. Verán, no nos consideramos asexuales. No somos asexuales, quiero decir. Tenemos los mismos deseos y afectaciones que otros. Técnicamente seguimos siendo personas. Así que la sexualidad no es una excepción. Es más, hay expertos que aseguran que el tema de la educación sexual es importante para nosotros porque si tenemos en cuenta, porque con la falta de información ante la identidad de género y las afectaciones sexuales, puede generar un gran conflicto para nuestro aprendizaje como Asperger. Muchos piensan que nosotros, los Asperger, somos más inteligentes que otros, pero en realidad ese es otro mito. No somos ni más ni menos inteligentes. Nosotros, los Asperger, tenemos un nivel de inteligencia normal, como el de cualquier otra persona. Solo hay un 10% en las personas afectadas que tienen todas estas capacidades. Pero la Confederación de Asperger en España ha calculado ciertos datos que dicen que una persona con Asperger tiene en realidad, más bien la mayor parte de la población que tiene Asperger, tiene un nivel de inteligencia normal como el de cualquier otro y un coeficiente intelectual a nivel promedio. Hay ocasiones también en las que las apariencias de una inteligencia superior se deben también a los estilos cognitivos muy particulares para nosotros. Es más, a veces es verdad que nosotros somos muy concentrados en las temáticas que nos gustan, como dije anteriormente, que para nosotros cualquier detalle, incluso el más pequeño que sea, es fácil de retener para nosotros. Nuestras fijaciones ante cualquier tema o cualquier objeto suelen ser sintomáticas, ya que nos interesamos tanto en ellas que recopilamos tanta información, lo cual y nos haga hablar solamente de eso, como anteriormente dije. Y pues eso nos llega a convertir en expertos, por así decirlo. Pero no quiere decir que nos volvamos superdotados o algo así. Pero claro, este mismo ejemplo también ha sido citado por muchas personas gracias al icónico personaje de la serie de Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Un personaje de un físico teórico con un coeficiente intelectual de más de 190. Y según la ficción, ha atribuido a otras figuras famosas como Isaac Newton, Albert Einstein, Bill Gates, Andy Warhol y también a Steven Spielberg. Este mito también es importante, verán, no todos tienen los mismos problemas que tengo yo para expresarme ante alguien. Que lo exprese de una manera diferente es algo diferente, es otra cosa. Nosotros, los Asperger, solemos hablar de una manera más correcta, aunque a veces se nos presentan las voces algo robotizadas, en plan hablando como robot, con un idioma extranjero, o en simples casos que es como si fuera un léxico muy especializado que nos hace llamar pedantes cuando en realidad no es así. Otra cosa es en cuanto a nuestra interpretación, verán, solemos ser muy literales, pero cuando se trata de alguna ironía, un doble sentido o un chiste conceptual, eso nos cuesta un poco. O bueno, eso es lo que afirma el director técnico de la Confederación de Asperger en España. Pero en realidad,
con un poco de práctica podremos saberlos manejar. Claro, necesitaremos algo de tiempo también para poder interpretar muy bien la imitación de todas esas respuestas. Por otro lado tenemos las mentiras. No es algo usual que nosotros digamos mentiras, ya que, por ende, tendemos a decir todo lo que pensamos en cualquier momento, pero, como dije antes, no es usual que nosotros mintamos. Y volvemos a la práctica. Verán, aunque nos sintamos mal, nuestro mayor impedimento es la culpabilidad. Eso es lo que más nos afecta. Este es el último mito y este es el más importante de todos. Lo que muchos han creído. Nosotros no somos agresivos. Miren, no les mentiré. Hay ocasiones en las que yo muestro un comportamiento algo disfuncional para alguien como yo. Pero es porque a veces me siento muy incomprendido. Es por eso que soy así. Eso mismo pasa con otras personas, aunque el director técnico de la Confederación de Asperger en España afirma que nosotros que tenemos Asperger no nos vuelve ni más ni menos agresivos que otras personas. De hecho es al contrario. Como dije al principio, sufría de bullying a diestra y siniestra. Pero es porque los que tenemos Asperger nos consideramos como un blanco mucho más fácil para el acoso tanto escolar como laboral, o el ya conocido bullying, como dije anteriormente. Claro, el director técnico de la Confederación de Asperger en España afirma lo siguiente. El Asperger ha sufrido varios casos de violencia desde edades muy tempranas, incluso han habido varios temas de acoso en los temas laborales. Hace mucho no les dejo preguntas, así que voy a dejarles esta tercera pregunta. Espero la puedan responder. Dice lo siguiente. ¿Ustedes creen que existe una relación entre la violencia y el síndrome de Asperger? Espero hayan respondido, porque la respuesta es que sí. Existe una relación entre el Asperger y la violencia, ya que el 90% de nuestro colectivo ha sufrido de violencia. Bastante. En este mismo sentido, si se produce alguna situación violenta, se produce pero porque el afectado, en este caso yo, la produzco cada vez que siento una presión continua por causa de mi condición. Es más, existe una persona muy famosa que tiene este mismo síndrome y ha logrado sacarlo adelante debido a la cantidad de críticas y acoso, ya que por superar esas críticas se sirvió de su condición. Estoy hablando de la señorita Greta Thunberg, una de las activistas suecas que convirtió su lucha contra el cambio climático en el centro de su joven vida. Tema 7. Hans Asperger. Bueno, ahora llegamos a esta parte. Aquí les voy a hablar acerca de la persona famosa que ha descubierto el Asperger y logró y estuvo así de cerca de crear una posible cura. Sé que antes dije que no había cura, pero ella estaba casi seguro de que podría hacerlo. Hablo del señor Hans Asperger, nacido en Austria en 1906 y el cual se formó en Viena como un médico general. Él tenía como proyecto especializarse en pediatría, así que comenzó su trabajo en la Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. Él se sentía muy atraído por la pedagogía curativa, así que este tema se ha venido desarrollando en la institución desde 1918. Fue aquí donde construyó su tesis doctoral, publicada en Alemania desde 1944.
En su trabajo original, Asperger ha descubierto a 4 niños entre edades de 6 y 11 años, ya que ellos tenían una característica en común, una especie de discapacidad que afectaba sus interacciones sociales. Aunque a pesar de su aparente adecuación tanto cognitiva como verbal, tuvo que introducirlo en el término de psicopatía autista, síndrome de Asperger en la terminología actual. Verán, la pedagogía curativa ha constituido en uno de los pilares de aporte para este mismo autor. Conceptualmente se trata de una estrategia terapéutica que logra integrar perfectamente varias técnicas en la educación especial para el aporte de la medicina. Y todo eso sustentado en un mismo trabajo de equipo multidisciplinar. Todo eso dividido en médicos, personales de enfermería, educadores e incluso terapeutas. Pero bueno, toda su investigación quedó relegada por un espacio largo de 30 años tras su repentina muerte en 1980, cuando estaban realizando un trabajo clínico activo. Pero fue en ese mismo entonces cuando la señorita Lorna Wynne ha utilizado el término de síndrome de Asperger en un trabajo publicado en 1981. En ese mismo entonces se ha ido desvelando la importancia de este mismo trastorno, tanto por su elevada prevalencia como por la repercusión social que incide en la mayoría de las personas. Tema 8. Día Internacional del Síndrome de Asperger. Ya con los temas cubiertos, voy a hablarles acerca ahora del Día Internacional del Asperger. Esta celebración comienza cada 18 de febrero, que estuvo vigente desde 2007, para conmemorar el aniversario de ya conocido y mencionado antes, Hans Asperger. Se celebra porque el psiquiatra austriaco Hans Asperger logró desarrollar más a fondo este mismo tema. Porque, verán, ahora es considerado como el mismo TEA, sin una discapacidad intelectual asociada. La Confederación de Asperger en España es la que celebra más que todo este día, ya que da como fin dar una visibilidad mucho más grande ante este mismo trastorno. En conclusión, el síndrome de Asperger es un trastorno en el desarrollo de una persona que comienza desde edades muy tempranas. Las personas que lo padecen se les dificulta mucho la socialización y comunicación con otras personas. Suelen confundirse con el autismo cuando en realidad no es así. No tiene cura o tratamiento que lo pueda quitar. No convierte a los que lo padecen, incluyéndome, en superdotados, agresivos, asexuales, pedantes, enfermos ni nada de eso. Suelen interesarse en un solo tema y recopilar información de ese mismo, y solo lleguen a hablar de ese tema convirtiéndolos en expertos. Suelen tener alteraciones en su lenguaje y también ser 100% literarias cuando se tratan de las ironías, los dobles sentidos, entre otras cosas. No es imposible que ellos mientan, ya que siempre en cualquier momento dicen lo que piensan. Solemos ser tachados por groseros y maleducados, ya que por la falta de contacto visual nos cerramos a querer relacionarnos con otras personas. Somos un blanco fácil para la violencia y el acoso escolar. Recibió el nombre por el psiquiatra austríaco Hans Asperger, y el 18 de febrero de cada año, y estando vigente desde 2007, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger para celebrar el aniversario de nacimiento del señor Hans Asperger. Bueno, eso es todo lo que quería hablarles. Espero les haya gustado el video, y si fue así, más bien espero hayan entendido muy bien este tema.
y sepan no solo tratarme bien a mí, sino a otras personas que tengan esta misma condición o alguna otra, considerando que cada quien tiene sus maneras de actuar. Muchas gracias a todos.